Pues amigo de conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. Pues mire lo que le tengo aquí en pantalla. El diputado, el coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, valga la redundancia, pues se le fue en contra de Felipe Calderón Hinojosa y dice las verdades de cuando él fue gobernador de Coahuila, cómo lo chantajeaba, cómo le decía, si no firmas estos contratos donde se va a beneficiar la gente del Partido Acción Nacional, no te mando el ejército a combatir el problemón que tienes allá en tu estado. De ese tamaño es la denuncia ahorita que hace el señor, que también rayaban en lo mismo. Ahorita le doy los asegúnes de él, pero ahorita nos basamos en cómo echa de cabeza a Felipe Calderón Hinojosa. Vayámonos a la información rápidamente para que quede usted mejor informado. Vamos a darle play aquí a lo que decía hace unos minutos, el cual fue entrevistado ahí en los momentos que andaba deambulando por esa Cámara de Legisladores, que por cierto está muy calientita la cosa por la situación de la Guardia Nacional, en que hoy se levantaba la mano por última ocasión. Vamos a darle play. Felipe Calderón nos hacía a los gobernadores firmar contratos, si no nos mandaba el ejército. De ese tamaño era el chantaje que había. Felipe Calderón nos hacía a los gobernadores firmar contratos, si no nos mandaba el ejército. De ese tamaño era. Bueno, pero también le vamos a decir las travesuras que usted hacía. No por esto es una blanca paloma. Pues Rubén Moreira, coordinador del PRI ahí en la Cámara de Diputados, exhibió el chantaje por parte del entonces presidente Felipe Calderón, quien le envió un contrato en el que le condicionaba el apoyo del ejército en tareas de seguridad cuando éste se desempeñaba como gobernador de Coahuila ya en el año 2011. Y dijo, cuando yo inicié como gobernador, Felipe Calderón me mandó un contrato, un convenio, y en ese convenio se me decía que si yo no firmaba, no me ayudaba el ejército, tuve que firmar. Ahora ya no estamos en eso, expuso Moreira en declaraciones a medios. Exhibió que Calderón utilizaba ese mecanismo con el resto de los gobernadores a quienes el mandatario chantajeaba, o sea, Felipe Calderón, les hacía, ahora sí, a los gobernantes firmar contratos, si no, no les mandaba el ejército. De ese tamaño el chantaje que habla el exgobernador, hoy diputado federal. En ese sentido explicó que la iniciativa que se discute este miércoles en el plan de San Lázaro, ahí en el pleno de San Lázaro, perdón, busca que ese derecho esté en la Constitución mexicana y no sea condicionado, sostuvo, en caso que los gobernadores no requieran de las Fuerzas Armadas, serán ellos quienes no recurren a ellos. Nosotros vamos a votar porque exista la posibilidad de que el ejército pueda ser llamado o a ofrecer seguridad a estados y municipios. Eso es todo. O sea, lo que está haciendo ahorita el presidente de la República, que quede claro, es para evitar también esos chantajes a los cuales se refiere Rubén Moreira. Hoy piden la ayuda y tienen toda la facultad porque va a estar escrito en la Constitución que tienen que ir al llamado de un gobernador y no tienen que andar pidiendo alguna audiencia con el presidente de la República, con el secretario de Gobernación, para que les supliquen que les envíen ayuda hacia esos lugares. Hoy las cosas han cambiado. Es por eso que el presidente de la República tiene un sentido humanista y lo que busca menos son actos de corrupción y chantajes como los que dice aquí el señor Moreira. No hay que recordar, lo que decía su hermano en aquellos ayeres cuando también tuvo que lidiar con Felipe Calderón Hinojosa, Humberto Moreira. Felipe Calderón, el usurpador, el que se robó la presidencia, ha estado estos días muy boquiflojo con su tuit poniendo una sarta de mentiras, de insultos, de agravios hacia mi persona. Te quiero decir, Calderón, sí, a ti, a Felipe Calderón, al hombre del crimen, al hombre de la guerra, al hombre de los asesinatos, al hombre de las desapariciones, al hombre que se robó, como poco hombre, la presidencia de México. Te quiero decir que cuando tomes no tuitees. ¿Qué razón es lo que pasa cada que escribes alguna palabra? Cosas, Calderón? Si quieres nos ponemos a hablar. ¿Recuerdas aquella plática cuando ibas temeroso en el Hotel Quinta Real con empresarios y me decías nervioso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te veía yo con tanto temor, tan indefenso, tan temeroso. Entramos con los empresarios, nadie te agredió.
A la salida sí te hicieron reclamos porque nunca mandaba recursos a Coahuila. Reclamos justos, además. Después te trasladaste a la alcoba con aquella, ¿te acuerdas? Yo estaba ahí. Y me dijiste en el trayecto, ¿qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. Me quedé impactado con tu respuesta. Era la respuesta de un criminal como Victoriano Huerta. Eso eres, te pareces mucho a él, un poco más frente. Así son estos expresidentes que son autoritarios y fascistas. Así son. Aplaudidores y como dice el presidente, no son teóricos en el fascismo, son prácticos esta bola de sinvergüenzas. Pero, ¿qué decía el presidente ante tales argumentos? A ver. ¿Recuerdas aquella plática cuando ibas temeroso en el Hotel Quinta Real con empresarios y me decías nervioso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te veía yo con tanto temor, tan indefenso, tan temeroso. Entramos con los empresarios, nadie te agredió. A la salida sí te hicieron reclamos porque nunca mandaba recursos a Coahuila. Reclamos justos, además. Después te trasladaste a la alcoba con aquella, ¿te acuerdas? Yo estaba ahí. Y me dijiste en el trayecto, ¿qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. Me quedé impactado con tu respuesta. Era la respuesta de un criminal como Victoriano Huerta. Eso eres, te pareces mucho a él. Un poco más frentón. Bueno, mucho más frentón que él. Pero más loco que Victoriano Huerta. Ya cálmate, Calderón. Cuando tomes, no tuitees. Tranquilízate. No encontraste nada porque no. No, pero repite la frase. Repite la frase. O sea, porque no se escucha bien, pero es lo que está diciendo es, ¿tú qué piensas hacer con estos secuestradores y todo? Y que supuestamente Moreira le dice castigarlos de acuerdo a la ley. Y Moreira sostiene que Calderón le dice, no, tienen que ser asesinados. A ver, repítelo. Si es nervioso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te veía yo con tanto temor, tan indefenso, tan temeroso. Entramos con los empresarios, nadie te agredió. A la salida sí te hicieron reclamos porque nunca mandaba recursos a Coahuila. Reclamos justos, además. Después te trasladaste a la alcoba con aquella, ¿te acuerdas? Yo estaba ahí. Y me dijiste en el trayecto, ¿qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. Me quedé. Ya usted se escuchó ahí lo que quiere enaltecer el presidente de la República, que quiere que se suscriba ahí, se diga cómo piensan la gente del pasado. Pero Álvaro Delgado también nos decía, el 22 de octubre del 2012, un mes de entregarle el gobierno a Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón exoneró a Humberto Moreira. La PGR decretó el no ejercicio de la acción penal contra el priista, su esposa y su suegro por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. También Humberto Moreira no se las pintaba muy bien. ¿Por qué el suegro? El suegro siempre se dijo en ese estado que era el capo di tutti capi de todos los negocios ilícitos de ese lugar. ¿Qué chantaje también ejerció el señor Humberto Moreira, que no era una perita en dulce, que llevó grandes recursos económicos a la campaña de Enrique Peña Nieto, donde con esos recursos y otros más compraron los votos para ganarle a Andrés Manuel López Obrador? Entre rufianes te veas. ¿Qué más le tenemos aquí que decía Humberto Moreira? El hombre de las desapariciones, al hombre que se robó, como poco hombre, la presidencia de México. Te quiero decir que cuando tomes no tuitees. Me acusaron de muchas cosas, aquí tengo las pruebas. De lo que dices es mentira. Enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita. La PGR, cuando fuiste presidente, ilegalmente, pero fuiste presidente, o ilegítimamente, mejor dicho, me exoneró de todo. No existieron, insisto, un solo medio probatorio. Yo no soy ratero como tú.
Tú te robaste la presidencia, eres el mayor ladrón que ha tenido México. Tú sí estás embarrado con el narcotráfico, Calderón. Estás hasta las chanclas. Aquí estás, mira. Este es el pariente de tu compadre. Sí, del que le diste protección. Sí, de los del Tren Leiva. No te hagas, Calderón. Acá está cómo tu compadre, con tu apoyo, le daba protección para el traslado de coca. Eso no lo dices, ¿verdad, Calderón? Me puse a estudiar tu vida. Sé dónde está el origen de tu problema. Ojalá pudieras acudir con un especialista. Tu problema mental y de alcoholismo te lleva a cometer este tipo de cosas. Pues ya escuchó usted a Humberto Moreira, que es otro que se las pinta más. No hay que olvidar que Rubén el diputado ahora, buscó amedrentar a los que investigaban la matanza allá en Allende, Coahuila. Y aquí se lo muestro aquí en pantalla cuando Sergio Aguayo pues escribía al respecto, fue demandado y Humberto Moreira y el Rubén Moreira en complicidad le quitaron 10 millones de pesos y quisieron una disculpa pública. El investigador del Colegio de México, Sergio Aguayo, dijo que la demanda por 10 millones de pesos se interpuso en su contra el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, es para tratar de obstaculizar la entrega de expedientes solicitados al gobierno por la masacre de Allende, donde fueron asesinadas y desaparecidas decenas de personas. Esa es una de las atrocidades más grandes que sucedieron en ese estado, junto con a unos migrantes que también fueron vapuleados que venían de Centroamérica. Entre los rufianes también se llevan fuerte. Y esta es la situación que pasa el día de hoy, donde unos quieren la Guardia Nacional y otros no, que la administre la Sedena. Son unos verdaderos hipócritas, como dice el presidente. Aquellos que en el pasado vapulearon, desbarataron los derechos humanos, hoy se creen paladines de las libertades y de los derechos humanos. Gente fascista, como también lo ha repetido Andrés Manuel López Obrador, que no son en la ideología, sino en la práctica. Gente como Calderón, gente como Enrique Peña Nieto, que hoy se quieren rasgar las vestiduras de que son unos personajes descendientes de la madre de la buena caridad. Pues amigo de Conexión, quede usted muy bien informado, no se olvide darle like, suscribirse al canal en esta bolita más fácil. Y aquí tiene 2 videos para que usted se mantenga mejor informado. Si está en Facebook, manita arriba, comparta, porque Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. ¡Vámonos riendo, raza!